Una nueva ocasión para compartir con ustedes un montón de información, de actualidad, de entrevistas, de su interés y que hacemos como siempre aquí en Canarias al Día, en esta previa de temporada que estamos celebrando con todos ustedes en lo que llega el director de esta casa, Manuel Artiles, pues con toda la artillería preparada de lo que queda por contar en los próximos meses. Como siempre, pegados a los problemas de la gente, pegados a la actualidad de nuestras islas y también con un montón de asuntos que hoy le traemos y ponemos encima de la mesa. Y vamos a empezar, si les parece, este tiempo con nuestro compañero David Cuesta. David, ¿cómo estás? Pues muy bien, Víctor. Buenas tardes y buenas tardes también a todos los espectadores. Bueno, te veo en hora, ¿no? Con el Apple Watch. Sí, en hora siempre, porque bueno, hay que estar preparado para todo lo que pase y saber en qué momento está ocurriendo todo, ¿no? ¿Te has trasladado el móvil a la muñeca? Sí, lo llevo cerca de la muñeca porque a veces no me gusta tener el móvil tan cerca y por lo menos así lo puedo controlar mejor y no se me escapa nada. Oye, ¿lo recomiendas el Apple Watch? Bueno, sí, para mí fue un regalo, ¿eh? Entonces como regalo lo recomiendo siempre si te lo regalan. La verdad es que bueno, a mí me resuelve mucho, los que trabajamos con la información estamos todo el día conectados y tener buenas herramientas de trabajo es algo fundamental, ¿no? Bueno, esto va a parecer que es propaganda encubierta, ¿no? Sí, bueno, Mírame Televisión. Que conste que no lo es, ¿eh? No nos pagan por ello. Bueno, David, empezamos, si te parece, hablando de ese 75% del descuento de residentes. Se cumple justo un año desde que se pusiera en marcha y la sombra del encarecimiento de los precios sigue sobrevolando, pues yo creo que a todos los canarios, ¿no? Que en algún momento de su vida, de este último año, de estos últimos meses, han intentado comprar un billete para volar a la península, o incluso canarios que viven en otras partes de España y que quieren volver a su casa y que se encuentran con unos precios que no parecen muy rebajados, que digamos, a pesar de que estamos disfrutando de ese 75% que se anunció hace un año. Sí, la verdad es que lo que ha ocurrido con los precios o las subvenciones a los residentes canarios y también de las Islas Baleares es algo para estudiar. Y precisamente por eso el Ministerio de Fomento ha decidido, ahora que se cumple un año, como bien decías, encargar diferentes informes para estudiar si realmente está siendo una medida pues interesante y positiva, ¿no? Y que esté generando, pues entre otras cosas, que haya más gente que pueda volar entre islas y también a la península desde los dos archipiélagos y que, pues, por otro lado, pues no se fomente pues la picaresca y la trampa por parte de las aerolíneas. Esto, la verdad es que genera bastantes dudas. Hay que decir que estamos hablando de una medida que les cuesta, o nos cuesta a todos los españoles, 380 millones de euros al año. O sea, no estamos hablando de algo que nos salga barato y, por tanto, yo creo que es muy importante que el Estado, que el Gobierno central vigile que esto se cumpla bien. ¿Por qué? Porque la realidad es que, bueno, los que viajan a menudo se habrán dado cuenta de que no existe una gran diferencia de precios entre lo que pagábamos antes para viajar hace un año o hace más de un año, cuando teníamos un descuento del 50%, y lo que pagamos ahora. Esto está generando mucho malestar, sobre todo en la época estival, durante el verano, donde hay gente que se ha encontrado con vuelos habitualmente de en torno a 100 euros para volar desde las dos islas capitalinas. Este problema es aún mayor, lógicamente, desde las islas menores, donde hay menos vuelos directos a la capital de España, a Madrid, que quizás es el ejemplo que mejor podemos tomar para hacer este análisis, y se encuentran con esos 100 euros que, si nosotros pagamos 100 euros subvencionados, recordemos que el que no vive en Canarias, el canario que vive en la península pero no está empadronado en Canarias, o el turista nacional que quiere venir aquí, está pagando 400 euros por ese billete. Yo el otro día, cuando conocía esta noticia, hacía una comparación muy rápida y encontraba que el vuelo directo, eso sí, buscando de un día para otro, más barato, el vuelo directo a la península desde Tenerife, era de en torno a 140 euros. O sea, claro, es verdad que es de un día para otro, pero esto no puede pasar. De un día para otro, un vuelo de Madrid a Bangkok estaba pues en unos 270 euros. Realmente, cuando estamos hablando de una diferencia de 8.000 kilómetros entre lo que hay entre Madrid y Bangkok y lo que hay entre Madrid y Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que son realidades que a la gente le escandalizan, sobre todo porque no se está notando un abaratamiento del precio, es decir, estamos pagando lo mismo que antes, y esto solo quiere decir una cosa, y es que las aerolíneas están ganando, lógicamente, mucho más dinero que se lo estamos pagando, al fin y al cabo, pues todos los ciudadanos a través de esta subvención. Claro, y a veces se nos olvida, ¿no? Porque decimos, oye, conseguí un vuelo a Madrid por 100 euros, ¿no? Como si fuera una auténtica ganga, cuando realmente ese billete nos está costando 400 euros a través de otra fórmula, es decir, vía impuestos a todos los españoles, al conjunto de la sociedad. Hablabas de una información, en este caso que publicaba Canarias ahora recientemente, y que vamos a ver, bueno, están viendo ya ustedes ahí en pantalla, un año del 75% de descuento, y efectivamente Fomento estudia su incidencia en Canarias, donde aún es caro viajar, no solo para los canarios que vivimos aquí, sino para otras personas que también residen
en la península y quieren dirigirse al archipiélago y que se encuentran pues con vuelos absolutamente disparados de precios. Vamos a ver un ejemplo precisamente de esto con un experimento sencillo que ustedes pueden hacer en casa y que ha hecho esta misma semana nuestro compañero David Cuesta, que lo ha publicado además en la red social Twitter, sobre un vuelo Tenerife, o mejor dicho, un vuelo Madrid-Tenerife Sur, ahí lo están viendo en pantalla, de este pasado martes 17 de septiembre. Y ahí vemos, bueno, pues en la parte baja del televisor el precio, 174 euros para volar, insisto, desde Madrid a Santa Cruz de Tenerife. Y luego, pues el segundo de los ejemplos, desde la misma ciudad, desde la capital de España hacia Bangkok, capital de Tailandia, con la diferencia de distancia que hay, pues fíjense ustedes, el precio no es mucho mayor, 247 euros para volar en la misma fecha. Digo, David, que esto es un experimento sencillo que cada uno puede hacer en su casa y que llama la atención. Hombre, llama la atención por la diferencia de precios cuando pues de Madrid a Bangkok, como decíamos, hay 10.000 kilómetros y de Madrid a Tenerife Norte, en este caso, hay unos 2.000 kilómetros. Llama la atención, lógicamente. ¿Quién está haciendo negocio con todo esto? Que es la gran pregunta. Bueno, pues sin duda las aerolíneas, ¿no? Las aerolíneas son las que están ganando, ellos siguen recibiendo más dinero de la subvención porque, de hecho, cuidado, un dato que sí que es importante y que parece que sí que tiene confirmado el Ministerio de Fomento es que cada vez están viajando más personas desde que se ha aumentado el descuento de residentes. Sin embargo, bueno, pues eso hace que haya más dinero público que esté llegando a estas aerolíneas que, insisto, están ganando más dinero. ¿Hay soluciones para esto? Alguien se tiene que plantear, oye, ¿se puede hacer algo con esto? Bueno, pues no tenemos que irnos muy lejos. Portugal ha hecho algo distinto a lo que hacemos en España. En vez de subvencionar a las aerolíneas esa diferencia del billete con respecto al, digamos, al viajero normal, lo que hace es establecer una tarifa única. Es decir, tú, dependiendo de la isla en la que vivas, para viajar a Madrid siempre vas a pagar X dinero. Una tarifa única que se establece para los residentes en Tenerife para viajar a Madrid, con otro precio para los residentes en La Palma, y así pues dependiendo de la isla en la que vivas. ¿Por qué no se hace esto? Bueno, pues porque probablemente haya muchas presiones para que se mantenga un actual sistema que es propenso al fraude y propenso pues al enriquecimiento de la parte privada y al perjuicio para los ciudadanos, ¿no? Hace un año recuerdo la imagen de los diputados de Coalición Canaria y de Nueva Canarias presentando a bombo y platillo esta iniciativa. Sin embargo, el problema ha sido que no se ha establecido un mecanismo de control para que estas aerolíneas pues fijen sus precios de una manera coherente, ¿no? Y al final también las personas que viajan en primera clase se les aplica también un descuento, al igual que las personas que viajamos por otros motivos, ¿no? El descuento es para todo el mundo, es decir, el descuento el que viaja en business, el que tiene mucho dinero, al que le cuesta muchísimo pagarse su vuelo a la península o a otra isla. Sí, el descuento es lo mismo para todos, lo cual de entrada es una injusticia de por sí, pero es algo que no se tuvo en cuenta en su momento y que, como tú bien dices, esto se vendió como una atracción política en aquel momento en el que pues estábamos a las puertas de unas elecciones en las que, bueno, pues para Nueva Canarias, los partidos nacionalistas sobre todo y Coalición Canaria, era muy importante vender esto como un éxito, pero el éxito en la práctica se ha demostrado que no ha sido tal, una vez que, insisto, seguimos pagando pues un precio muy similar al que pagamos antes de entrar el 50%, y algunas personas, y yo ya tanto no lo recuerdo, dicen que incluso antes de entrar o cuando estábamos en el 33%, que eso fue en 2007 cuando se cambió al 50%. Recuerdo al viajero, a César Sara, un compañero de esta casa, periodista que además acostumbra, bueno, ha dado 2 vueltas al mundo, decir que en Canarias pagaríamos menos por volar entre islas y a la península si no existiera directamente el descuento de residentes, que el mercado se regularía y que nos hemos acostumbrado, bueno, pues a que las compañías jueguen con esto. Decías tú que en la práctica les ha salido bien a las aerolíneas, no a Nueva Canarias, que al final no consiguió representación en el Congreso, bueno, a pesar de haber conseguido este logro, ¿no? Entre comillas. No, pero sí que es verdad que sí que se vendió como un éxito y probablemente hayan ganado algunos votos gracias a ese mensaje de que se había conseguido algo que es muy importante cuando, si vamos a la práctica, estamos hablando de que son, vuelvo a insistir, 380 millones al año, que a toda la gente que nos está viendo seguro que se le ocurren en cuestiones más importantes en las que poder gastar ese dinero. Yo insisto, a mí el modelo de Portugal me parece muy interesante y espero que el Gobierno y el Ministerio de Fomento tome medidas una vez que ya tenga todos estos informes y tenga todos los datos para poder actuar y no permitir, insisto, lo que está ocurriendo, que es, pues para mí, a todas luces, pues un pequeño fraude, ¿no? que están sufriendo. No sé si fraude con consecuencias penales, pero sí un fraude en tanto en cuanto que estamos siendo en parte estafados los ciudadanos con esto, ¿no? Para volar a la península y también entre islas, claro. Y ojo, también en el transporte marítimo, que a veces nos olvidamos, pero es un descuento que también afecta a las navieras, al vuelo,
al transporte entre islas a través de barcos, ¿no? De buques. Y se nota también que los precios son bastante similares. Es verdad que no tenemos esa comparativa tan exacta y sobre todo las diferencias de los precios, al ser más altos, llaman más la atención los billetes de avión, pero sí que es importante lo que resaltamos, estamos centrándonos mucho en la península, pero esto está ocurriendo entre islas, ¿no? Entre islas, que es algo más habitual, que volemos entre islas. Nosotros por motivos de trabajo lo hacemos habitualmente y nos encontramos con que los precios están prácticamente iguales. Es verdad que salen algunas ofertas a unos precios que eran los que... Recuerdo cuando se vendió esta iniciativa que se hablaba de que vamos a volar entre islas por 5 euros, ¿no? Era uno de los lemas que se decía, vamos a volar entre islas por 5 euros. Bueno, conseguir un billete de 5 euros yo puedo asegurar que es prácticamente imposible, ¿no? O lo sacas con mucho tiempo de antelación y sobre todo en unos horarios, bueno, pues que probablemente no sean los más adecuados para la mayoría de usuarios, o es, insisto, imposible encontrar un vuelo de 5 euros como tantas veces se nos prometió, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo. Este verano me iba a ir desde Tenerife a La Gomera con mi coche, es decir, una persona y un coche, y me salía el billete, cogiéndolo con antelación, 50 euros. Es decir, estaba pagando el 25% de ese billete. No sé si la naviera me está queriendo decir que ir desde Tenerife hasta La Gomera con un coche cuesta 200 euros, el precio al final que acaba ganando esa compañía, ¿no? Claro, y al final esto tenemos que verlo los efectos en el turismo, por un lado, es decir, hay muchos turistas, bueno, lo que veíamos la comparativa con Tailandia, ¿no? Que dirán, bueno, pues para gastarme ese dinero para ir a Tenerife, pues me voy a Tailandia, que además me ofrece otras cuestiones y pues tiene unos precios más baratos y es mucho más competitivo a nivel de precios que es lo que puede ser Canarias. Claro, esto está retrayendo el turismo nacional, aunque yo no sé si la solución es que vengan más turistas. Yo creo que también tenemos que plantearnos que a lo mejor lo que necesita Canarias es que vengan menos turistas, pero que gasten más dinero y no tanto turismo masificado como hemos tenido durante mucho tiempo, pero eso nos lleva a pensar en los que yo creo que de verdad son los más perjudicados por todo esto, que son los canarios, insisto, que viven fuera y que no hacen esa trampa de seguir empadronados aquí, porque hay muchos que están fuera, pero siguen empadronados aquí para, entre otras cosas, seguir disfrutando de los descuentos, como ocurre en La Gomera, ¿no? Que hay muchos gomeros que viven en Tenerife, pero siguen empadronados en La Gomera para seguir beneficiándose de las subvenciones del Cabildo de La Gomera. Bueno, pues aquí es lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que los que no están empadronados aquí, pues ya lo veíamos antes, les puede costar venir en verano, una fecha importante, pues casi 400 euros, porque después hay otra picaresca que no se nos escapa, y es que las aerolíneas, que nos quejamos mucho, esto lo veía en un comentario en las redes sociales hace unas semanas, nos quejamos mucho de que, hablando de la huelga de Ryanair y de otros conflictos, se hagan esas huelgas en los momentos en los que más viajeros se desplazan. Sin embargo, no le damos tanta importancia a que las aerolíneas y las navieras suban los precios en el momento en el que más nos movemos, en el que más nos desplazamos, ¿no? Claro, lo que hacen es subir los precios. Dice, bueno, es que eso es el mercado, porque es que hay una mayor demanda y suben los precios, sí, pero es que la realidad es que hay mucha gente que solo puede cogerse las vacaciones en una determinada época del año, que suele coincidir con el verano, y para esas personas viajar es mucho más caro que para los pocos que tienen la posibilidad de elegir cuándo desplazarse. Bueno, pues esas personas que viven fuera y que no están empadronadas aquí, ni siquiera pueden venir a unos precios económicos a ver a sus familiares, ¿no? Yo creo que esto es algo que debemos de plantearnos, de por qué esta iniciativa ha sido algo mucho más para la galería que realmente para solucionar un problema que tenemos los canarios, ¿no? Y a esas personas se han puesto incluso nombres, los canarios sin alas, que tienen sede en Madrid y que se están moviendo mucho pues precisamente para conseguir cambiar esta realidad. Vamos a hablar, David, de otro asunto que hemos seguido en los últimos meses en Mírame Televisión y del que tenemos novedades. En las últimas horas has publicado en mírametv.com una información acerca de lo que empieza a conocerse ya como el caso Monkey Beach, del sur de Tenerife, de esta discoteca. Novedades importantes en torno al caso del Monkey Beach, vamos a llamarlo ya así, porque yo creo que se puede llamar así, porque bueno, en su momento nosotros contamos las obras que se realizaron de ampliación en este local y todas las dudas de legalidad que se planteaban en aquel momento y que llamaron la atención no solo de nosotros como periodistas, sino también de algunos vecinos de la zona, que incluso decidieron llevar el caso a la Fiscalía. La Fiscalía vio indicios de delito en esa reforma del Monkey Beach y presentó una denuncia que ahora tiene novedades. Aquí, bueno, estamos viendo las imágenes. El Monkey Beach Club es un local de ocio ubicado en la costa de Adeje, justo en primera línea de la playa de Troya, en el municipio de Adeje, y que a pesar de estar en una zona pues pegada al mar, o sea, dentro de la zona de influencia del dominio público marítimo terrestre, está justo en lo que se conoce como servidumbre de protección y también servidumbre de tránsito, afecta a esos dos lugares que son de vías públicas o suelo público. A pesar de eso, pues ha recibido los permisos necesarios para poder crecer en superficie, pues en torno a unos 400 y pico metros cuadrados y dos alturas que han generado pues una pantalla arquitectónica
que impide la vista al mar desde muchos lugares desde donde antes, pues lógicamente se tenía acceso al mar como tiene que ser así. Esto, obviamente, mucha gente se pregunta, bueno, después de lo que pasó en Chovito, después de lo que ha pasado en tantos lugares, ¿esto se puede hacer? Pues claramente no. O sea, esto lo hemos venido manifestando, defendiendo desde el principio. No se pueden llevar a cabo obras de estas características, pero no porque lo digamos nosotros, o no porque lo diga el sentido común, sino porque lo dice la Ley de Costas, que es de 1988, la misma Ley de Costas por las que se han derribado tantas construcciones en zonas muy similares a donde se encuentra pues ahora mismo el Monkey Beach Club. Bueno, pues impide, como así hemos contado, que evidentemente, y esa es la naturaleza, que se construyan este tipo de mamotretos, si me lo permiten, en primera línea de playa, porque este no es el modelo que se quiere o que se ha buscado pues para el litoral español y que por desgracia durante muchos años se ha permitido. Bueno, pues a raíz de esa denuncia de la Fiscalía, que ya contamos aquí en su momento, hoy podemos decir que esa investigación penal, que lleva en torno a un año aproximadamente en marcha, pues va a velocidad de crucero, nunca mejor dicho, va muy rápido y ha conseguido ya, o ha caminado ya hasta el punto de que hay varias personas imputadas ya por presuntos delitos urbanísticos por permitir la ampliación del Monkey Beach Club en ADG. Además de los técnicos, de varios técnicos que están implicados en esta causa penal, ya se ha citado como en calidad de investigados, en calidad de lo que antes se conocía como imputados, a dos políticos que yo creo que hay que destacar, que son el ex viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Jesús Romero Espeja, que fue el primero que autorizó esto, digamos la primera administración que autoriza esto, y también a la ex concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Ardeje, que se llama Hermitas Moreira, y que en estos últimos días también ha sido noticia porque, a pesar de que fue en la lista de Rodríguez Fraga en las últimas elecciones y fue elegida concejala, ha renunciado a sus responsabilidades como concejala de turismo, que eran las que había adquirido, para incorporarse al Cabildo de Tenerife y al equipo político de Pedro Martín como director insular de Desarrollo Socioeconómico de Tenerife. Bueno, pues Hermitas Moreira y Jesús Romero, es viceconsejero de Política Territorial, están siendo investigados por esas obras y por autorizar esas obras del Monkey Beach. ¿En qué año se autorizaron? Bueno, la primera autorización es del año 2017, cuando se autoriza por primera vez la ampliación del Monkey Beach, pero recientemente, y esa es otra novedad que tenemos que contar aquí, se ha autorizado el modificado, porque durante las obras los dueños, en este caso el estudio de arquitectura, decidieron hacer cambios, modificaciones, que no suponían rebajar las dimensiones que había crecido, sino una serie de modificaciones técnicas en el proyecto, y presentaron un modificado de ese proyecto que recientemente también ha sido aprobado, a pesar incluso ya con la causa penal caminando, ha sido aprobado tanto por el Gobierno de Canarias durante este año 2019, antes de las anteriores elecciones, y recientemente ya también por el Ayuntamiento de ADG. Hay que dejar claro que el competente o el máximo competente para todo esto es la Dirección General de Costas, la demarcación de costas, que es quien tiene que velar porque estas cosas no pasen en el litoral. Digamos que tienen esa función de policía, ¿no?, para vigilar que estas cosas no pasen, pero quien da las autorizaciones en primera instancia es el Ejecutivo Autonómico, y después, eso sí, tiene que haber una licencia municipal, que normalmente, si hay autorización del Ejecutivo Autonómico del Gobierno de Canarias, suele haber licencia municipal. Bueno, pues por todo esto, al final, hay muchas personas implicadas. Esto cada vez, nosotros vamos a dar muchos detalles en nuestra web, lo pueden leer ya también en mirametv.com, y en los próximos días vamos a publicar más informaciones detalladas sobre esto, porque hemos tenido acceso al expediente, hemos visto los informes, y la verdad es que la cosa pinta muy, muy mal para estas personas que están involucradas, y sobre todo, bueno, pues para los que han permitido que algo como esto, como esta construcción del Monkey Beach Club, se pueda llevar a cabo. No olvidemos que los dueños de este local de ocio conocido, son los hermanos Cabrera, que son hijos además de un ex viceconsejero de turismo, en este caso del Gobierno de Canarias, como es José Fernando Cabrera, unas personas muy importantes, muy potentes dentro del sector empresarial en el sur de la isla de Tenerife y en general en la isla de Tenerife, muy vinculadas también a Sotel, a la patronal hotelera, y que por tanto estamos hablando de que hay muchos intereses económicos en juego, porque al final todo esto, más allá de las responsabilidades penales, a nadie se le escapa que pueda acabar en un posible derribo de este Monkey Beach, que alguien, o los que tengan más años, recordarán cómo era esto hace 20 años, esa costa del litoral de Adeje, y aquello pues poco menos que era una plaza, un solarium y una pequeña terracita, y se ha convertido, bueno, pues en este edificio, en este espacio para organizar fiestas, que por cierto, recordemos, no puede llevar a cabo porque ni siquiera tiene una licencia de actividad adaptada a esa nueva construcción, y por tanto el Ayuntamiento de Adeje, eso sí, desde hace ya algunos meses, desde abril, ha presentado y ha prohibido que se realicen fiestas en el Monkey Beach, que sigue pues un poco a la expectativa de ver qué ocurre con todos estos frentes judiciales que hay abiertos, ¿no?
Está cerrado actualmente la Sí. discoteca y lleva así durante los Desde últimos abril. meses, desde abril. Sí. Y a las personas, yo he escuchado, me imagino que tú también, Sí. que dice, "Buah, es que en Tenerife cada vez que alguien intenta emprender y llevar a cabo un proyecto, apostar por el ocio en el sur de Tenerife, parece que van y lo señalan, ¿no? Y que al final pues esto se queda en nada. ¿Qué les decimos a esas personas? Hombre, hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Sí, hombre, hay otra manera de hacer las cosas y yo creo que evidentemente yo he escuchado eso, pero te puedo asegurar que he escuchado mucho más a gente cabreada de por qué en primera línea de playa se nos ha construido pues este edificio, ¿no? Este edificio que se encuentra allí, que es de 3 plantas y que evidentemente genera un impacto visual muy fuerte, porque yo creo que sí que hay una conciencia ciudadana clara de, oye, se pueden hacer fiestas en la playa, se puede hacer ocio en nuestro litoral, pero lo que no se puede hacer es construir, porque al final esto va a quedar para siempre, a no ser que al final todo esto prospere y se acabe derribando, ¿no? Esta mole de cemento, esta masa de cemento construida ahí en nuestro litoral, esto es algo contra lo que sí que hay una sensibilidad social muy fuerte y hay que acabar con estas prácticas que han hecho que destrozar un sitio turístico como este, en el que, bueno, pues desde una playa no puedas ver lo que hay más allá porque tienes esto construido, o al revés, viniendo desde el paseo, en este caso de la avenida de Rafael Puig, pues que no puedas ver el mar porque hay algo construido. Sí que es verdad que muchas veces en el sector del ocio burocráticamente tiene muchas trabas, pero aquí estamos hablando de algo distinto. Esto no es que haya habido muchos problemas, mucho papeleo y al final esto se haya retrasado. Aquí estamos hablando de presuntos delitos urbanísticos que se han cometido en la construcción de este Monkey Beach Club y que por tanto son palabras mayores que yo creo que dejan a un lado todos esos comentarios. Ojalá que hubiera mucho más ocio, pero siempre bien regulado y dentro de la ley y de lo que se permite, ¿no? Y seguimos tecleando, si les parece, mirametv.com, porque también tenemos que hablar de una noticia reciente firmada por nuestro compañero David Cuesta sobre ese seguimiento que estamos también haciendo a la sombra de la constructora OHL en Canarias. Es esa información que ya tienen en pantalla, la sombra de OHL en las islas, 1.200 millones en adjudicaciones durante los últimos 15 años. Sí, bueno, era un reportaje en el que estamos trabajando antes del verano y lo hemos podido terminar de perfilar ahora porque lleva una labor de documentación importante detrás porque, bueno, a raíz de la situación de OHL y esos presuntos pagos de comisiones por la adjudicación de diferentes obras en prácticamente todo el territorio nacional, pero que afectan a Canarias por 3 obras en concreto, ¿no? La del puerto de Granadilla, la del puerto de La Estaca en el Hierro y de la carretera de Guía El Pagador en la isla de Gran Canaria, pues hemos decidido testear y buscar, documentarnos y buscar todas las adjudicaciones que ha recibido OHL a lo largo de los últimos 15 años, porque aunque solo se están investigando sobre las que hay indicios, sí que es verdad que del sumario del caso Leso, con que lleva la Audiencia Nacional, se infiere que esto era una práctica habitual, es decir, que esto no funcionaba de manera aislada, sino que la práctica habitual de la empresa era esta, ¿no? Veremos si finalmente se condenan o no esos delitos, en qué queda todo eso, pero la realidad es que hay unos indicios muy fuertes que están sacados de unas grabaciones que hemos escuchado aquí en esta casa, en Mírame Televisión, y de unas anotaciones en unos archivos de Excel donde aparecen ese pago de esas mordidas, ¿no? De esas comisiones por las adjudicaciones de obras públicas. Y bueno, nosotros nos hemos encontrado con el dato llamativo de que en los últimos 15 años OHL se ha llevado muchísimas actuaciones muy importantes en Canarias hasta el punto de que alcanzan los 1.200 millones de euros. Esto es algo de lo que la propia OHL siempre ha presumido. También en la hemeroteca encontramos un reportaje en el que, un publireportaje, la compañía pues viene a decir que gran parte de las obras públicas que se hacen en las islas las hacen ellos, ¿no? Y es verdad, o sea, al final lo hemos encontrado, bueno, pues desde la más reciente, quizás la más llamativa, la adjudicación del anillo insular, que además supera los 200 millones de euros, es la más importante de todas de los últimos 15 años, del último tramo para el cierre del anillo insular, con además una oferta que fue muy polémica porque se presentó a la baja con un 30% menos del precio al que había salido el concurso y que finalmente los técnicos del gobierno dijeron que estaba todo bien. Bueno, pues desde esa adjudicación hasta otras muy llamativas vinculadas con muchas actuaciones, sobre todo en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria o en otras, como otra que fue muy polémica fue la del Teatro Guiniguada en su momento, que acabó también en la Fiscalía, aunque finalmente se archivó en Las Palmas de Gran Canaria, pero en general, como pueden ver ahí las pueden leer todas, son muchísimas las actuaciones en islas, sobre todo como Fuerteventura, donde OHL ha tenido un peso muy llamativo, ¿no? Donde ha construido pues desde el Hospital Insular hasta el Palacio de Congresos, hasta parte del edificio de Presidencia. O sea, un peso que llama la atención teniendo en cuenta todo lo que sabemos ahora y cómo funcionaba pues esta compañía en muchos puntos del territorio nacional. Yo creo que es un trabajo de documentación interesante que era necesario, que nos sirve de contexto también, ¿no? Para hablar de todo este asunto. Yo no sé si te ha dado tiempo de hacer una comparativa entre las adjudicaciones que se han hecho a OHL y las adjudicaciones que se han hecho a otras empresas de la construcción en Canarias en estos últimos años. Si hay una diferencia importante entre la que viene después o la que está próxima
en volumen, ¿no?, de negocio. Sí, yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Quizás la segunda parte de este reportaje es la comparación con otras compañías, pero sí que es verdad que por el camino vas comparando y te encuentras con que OHL, vamos, yo te puedo asegurar 100% que está entre las 3 primeras en Canarias en los últimos 15 años y en obras portuarias es la primera con diferencia, ¿no? En lo que las obras que se han realizado en los puertos en Canarias es la que más adjudicaciones se ha llevado, porque tiene una filial que se llama Sato, que es una de las que está siendo investigada, que tiene, bueno, pues bastante peso y bastante capacidad para llevarse, vamos a decirlo así, concursos públicos. Bueno, pues esa es la información que podemos contar hasta el momento y seguimos muy pendientes de este caso del que ya hemos hablado y mucho en esta casa. David, nos vemos la próxima. Sí, la próxima semana y eso sí, muy atentos a Mírame TV, donde seguimos publicando cosas de mucho interés para nuestros espectadores. David Cuesta, siempre en hora. Gracias, lo dicho, hasta la próxima. Nosotros, si les parece, lo dejamos aquí por el momento, unos minutitos para la publicidad y enseguida volvemos para hablar de conectividad aérea, y no por el tema de los descuentos de residentes, sino por algo también que preocupa y mucho a los canarios. Estamos hablando de ese anuncio de la compañía Ryanair de bajo coste que ha anunciado que va a cerrar sus bases aéreas en Canarias. ¿Qué significa esto? Bueno, pues enseguida lo vamos a saber con el portavoz de un sindicato que está muy vinculado a la denuncia contra Ryanair, que es Uso Canarias. Así que a la vuelta hablamos de esto. Hasta ahora. Ya con nosotros Marco Rodríguez, es portavoz del sindicato Uso Canarias y además tripulante de cabina de la compañía Ryanair. Les decía antes que lo sabrán ustedes también a través de los medios de comunicación. Esta aerolínea ha anunciado recientemente que suspende sus bases aéreas en Canarias y bueno, esto va a tener desde luego una serie de repercusiones que vamos a intentar desgranar en la próxima entrevista que vamos a tener con Marcos. Marcos, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas tardes. Gracias por invitarnos. Sí. Bueno, tú eres tripulante de cabina de Ryanair, también eres portavoz de este sindicato. ¿Tú vas a perder tu puesto de trabajo? En principio creemos que sí. La compañía vino de un día para otro, vino a nuestro centro de trabajo, nuestra base en Tenerife Sur, y nos dijo, señores, vamos a cerrar la base. ¿Y con nosotros qué va a pasar? Fue la pregunta que nosotros nos hicimos. Nadie no nos contestaron, dijeron que no sabían. Y así estamos. Nosotros estamos luchando con estas huelgas que estamos haciendo todos los viernes y domingos del mes de septiembre para intentar conseguir que no cierren las bases de Canarias, Tenerife, Las Palmas, Lanzarote, incluida Girona. Para entender todo este problema tenemos que saber primero como ciudadanos qué es una base aérea, en qué consiste, qué significado tiene y por qué es tan importante y por qué se ha generado esta polémica al fin y al cabo. Sí, una base en el mundo de la aviación, una base es el centro de trabajo. Por las mañanas, cada vez que llegamos, tenemos que firmar en la sala de firma y ahí constituimos una tripulación. Y ya nos asignan los vuelos y ya salimos con el vuelo, con toda la tripulación. Al perder la base, al cerrar la base, se pierde la conectividad de estos vuelos de mañana. Es decir, efectivamente Ryanair podrá seguir volando desde bases exteriores, desde fuera, pero los aviones al no dormir aquí en Tenerife se pierden esos primeros vuelos de la mañana. Hemos pedido también a la compañía que nos pase su plan de contingencia, qué piensa hacer con todas estas rutas que se van a perder, porque hay que añadir, si no hay una base no se puede volar. Santander, hay vuelos a Santander, hay vuelos a Vitoria, hay distintos vuelos que se perderían porque ni el de origen ni el de destino son bases, es decir, no hay vuelo. Claro, ahí no había caído, efectivamente. Claro. Santander, por ejemplo, no es una base aérea. No es una base, es una ruta que siempre va llena. La ocupación de los vuelos roza el 100%. Y claro, nos decían, el otro día aterrizando en Santander, nos decía el compañero, es que ya vamos a perder la ruta de Tenerife, no vamos a poder ir a Tenerife Sur. Incluso familias de Santander que viven en Tenerife, yo ya no puedo ir a visitar a mi familia de Santander, con Ryanair no va a poder. ¿Cuáles son los argumentos que da la compañía para tomar esta decisión que afecta a 3 bases en Canarias y una en Girona, en Cataluña? Exacto. Los argumentos de la compañía son el Brexit. Dicen que hay causas económicas por el Brexit que aún no se sabe. También decir que no es la única compañía que se ve afectada por el Brexit. También aluden a los retrasos de la entrega de los aviones Boeing MAX. Todos sabemos los problemas que han habido, pero siempre la seguridad es primero. Esto tampoco depende de nosotros. Y por último, dicen que las bases canarias son ineficientes.
Esto no lo entendemos. Desde parte del sindicato le hemos pedido a Ryanair que nos dé números, porque todos los vuelos van completamente llenos. Eso te iba a decir, yo vuelo mucho con Ryanair a cualquier lugar de Europa, a la península, y siempre los aviones van llenos. Todos los aviones van llenos. Y dice Ryanair que no son rentables. Dice que no son rentables. Esto no se entiende, ni de parte de uso lo entendemos. Máxime cuando en invierno, no solo donde todas las bases europeas e incluso las de España reducen los aviones, menos en Canarias, que es donde se amplía en invierno. No entendemos que una compañía diga que unas bases son ineficientes, ponga más aviones en épocas invernales. No lo entendemos. ¿Y cuáles son las teorías que ustedes tienen de qué puede haber detrás? Porque si son rentables a la vista de este sindicato uso, ¿alguna razón tendrá la compañía al fin y al cabo para hacerlo? ¿Ustedes tienen alguna teoría? Nosotros a ciencia cierta no lo sabemos, pero creemos que puede ser un motivo de presión tanto para el gobierno de Canarias, gobierno español, como cabildos de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, para subvenciones o temas económicos que se nos escapan. O por otra parte, creemos que también pueden ser presiones para el sindicato por el tema de la negociación del convenio colectivo, que es en lo que estábamos. Estábamos negociando el primer convenio laboral de esta compañía en España y todo se ha quedado en stop. Sin embargo, Marco, Ryanair estos días ha anunciado que es irreversible la decisión que han tomado, que no van a dar marcha atrás. ¿Ustedes no tiran la toalla todavía? No. Nosotros seguimos con nuestras huelgas todos los viernes y domingos del mes de septiembre. Además, unas huelgas abusivas por parte de Fomento, donde se nos obliga a hacer el 100% de los vuelos. Esto lo entendemos. Estamos en isla y entendemos que no podemos cancelar los vuelos. Y lo que hemos decidido es hacer huelgas de bandejas caídas. Esto es, cumpliendo la resolución de Fomento, donde obliga a hacer estos vuelos. No estamos pasando el servicio de catering a bordo, solo estamos vendiendo agua y comida a niños o pasajeros con necesidades especiales, como obliga la resolución de Fomento. ¿Cuántos vuelos tiene actualmente Ryanair? No sé si tienes la cifra aproximada de los vuelos que se operan desde estas bases. Desde Canarias, por ejemplo, aquí en Tenerife tenemos 4 vuelos, son, digamos, por la mañana 4, por la tarde 4, idas y vueltas, es decir, 16 vuelos al día. Más o menos en Gran Canaria y Lanzarote un poquito menos, pero por ahí puede haber la media. Entiendo que también se ven afectadas las empresas que normalmente, pues a través de catering o de cualquier servicio de combustible y demás, trabajan con Ryanair también. ¿Habría repercusiones para todas estas compañías? Claro, esto al final es como una pirámide, quiero decir, tú quitas un avión de una base, los servicios de limpieza tienen que bajar sus plantillas, los equipos se vende menos combustible, AENA pierde tasas porque tampoco se pagan tasas por estacionar un avión en el aeropuerto, etcétera. Quiero decir, en un primer punto somos los pilotos y los tripulantes de cabina y luego todo lo demás que se viene alrededor, claro. Esto es un problema como para que nos preocupemos no solo nosotros como ciudadanos a la hora de perder conectividad, sino también Canarias como territorio, como comunidad autónoma. ¿Ustedes han sentido el respaldo político? ¿Alguien se ha interesado por esto? ¿Cómo van las negociaciones en este sentido? La verdad es que nos hemos visto completamente solos, tanto desde el Ministerio de Turismo de José Luis Ábalos o de Fomento con Reyes Marot, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias no les importa o parece que no les importa, no nos transmiten esta tranquilidad de que van a intentar hablar con la compañía. Hemos escuchado que el Gobierno de Cataluña sí que ha hablado con Ryanair en una reunión para intentar no cerrar la base de Girona en Cataluña. Aquí el Gobierno de Canarias creemos que le da igual o no le importa o no sabe, no sabemos, no tenemos muy claro cuál es la postura del Gobierno de Canarias, más allá de mantener la conectividad de la que habla. Entiendo que ustedes están preocupados por sus puestos de trabajo, como es lógico. También habrán pedido, en caso de que se cierren definitivamente, una reubicación del personal. Nuestra primera intención es mantener las bases abiertas y así lo estamos negociando. Cuando la empresa quiera sentarse con nosotros, es lo que estamos negociando. Que no se mantiene abierta, intentamos colocar a todos nuestros compañeros en las diferentes bases, tanto de España como de Europa, sí.
Por lo tanto, repercusiones a nivel de trabajadores, de nosotros como ciudadanos, seguramente un montón de turistas, de personas que viajan nuevamente con ustedes, les habrá preguntado todos los días qué va a pasar con esto y la preocupación por saber si vamos a dejar de volar a tantísimos destinos que actualmente ofrece la compañía desde Tenerife o desde Gran Canaria o desde Lanzarote. En lo que nosotros nos encontramos con mucha más apoyo por parte del pasaje que de las instituciones canarias, y eso es una gran verdad. Siempre al principio de un vuelo de servicios mínimos lo explicamos, que no vamos a estar sirviendo a catering, digamos, y los pasajeros lo entienden. Muchos nos preguntan que qué va a pasar con este vuelo. No lo sabemos. Le hemos pedido a la compañía el plan de conectividad. Tanto el Gobierno de Canarias también se lo ha pedido y a día de hoy no se lo ha dado. No sabemos qué va a pasar. Se van a perder horarios de mañana tan importantes para todos aquellos que van a Madrid temprano, puedan ir y volver en el mismo día, etcétera. Quiero decir, no sabemos cómo la compañía dice que ella no va a reducir la conectividad, pero no sabemos cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ustedes se han podido reunir recientemente con Ryanair? Nuestra última reunión fue a raíz del convenio colectivo en la que intentamos llegar a un acuerdo para hacer las reuniones en Madrid y bajo la legislación española, a lo cual se negaban completamente. Tenía que ser en Dublín, etcétera, y en inglés. Nosotros no entendíamos, y avalados por nuestros abogados, que bajo legislación española, además, un convenio se publica en el BOE, no puede estar en inglés. Ellos no lo entendieron y rompieron las conversaciones. Esta fue la última reunión que tuvimos con Ryanair. ¿Hace cuánto tiempo? Pues no sé, justo antes de la huelga. Cuando se rompieron las negociaciones, nos mandaron una carta para hacer estas reuniones en nuestras bases de trabajo y poco después convocamos los parones de huelga. Quiero decir, estamos finalizando septiembre, pues a principios de septiembre. Por lo tanto, ustedes tenían previsto reunirse con Ryanair, no fue posible al final esa reunión para negociar el convenio, y la siguiente noticia que tuvieron es que directamente cerraban 3 de sus bases en Canarias. ¿No hay ninguna más? ¿No hay otra base? No, hay 4 destinos, incluyendo Fuerteventura, se vuela desde fuera, igual que Tenerife Norte, se vuela desde fuera, pero base son 3, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Sur. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con la compañía y negociar el no cierre. No sabemos qué nos piden, no sabemos qué quieren de nosotros. Lo que queremos es mantener la base abierta, los puestos de trabajo y la conectividad para todos los pasajeros. El titular sería incertidumbre total, ¿no? Porque desde un lado o de otro no saben qué va a pasar en... Exactamente. ¿Se han anunciado fechas ya para el cierre de esas bases? ¿Sabemos cuándo se produciría? Sí. El anuncio que nos hicieron a principios de este mes fue del 8 de enero del 2020. Es decir, que quedarían, 3 meses, 4 meses. Sí. Después de esa fecha, ustedes tienen previsto, y desde ahora, seguir como han venido haciendo hasta el momento, con esas movilizaciones, concentraciones, y ¿cuáles son los pasos que van a tomar a partir de ahora? Nosotros ahora se nos van a unir los pilotos, que también van a unirse a nuestra huelga. No tengo las fechas por aquí, pero van a coincidir con nosotros menos el día 19, que ellos sí van a hacer huelga, el 19 de septiembre, y el resto de viernes y domingos del mes de septiembre se van a unir a nuestra huelga. También se van a unir los pilotos británicos a partir de mañana, creo, y todos los fines de semana. Y me acabo de enterar ahora mismo por un post en Facebook que los tripulantes de cabina de Bélgica también se suman al paro, si no me equivoco, el 27 de septiembre. ¿Y todo esto en apoyo a los cierres de bases en Canarias? Exacto. ¿Pasa esto en otros países del mundo? ¿Se han anunciado también cierre de bases recientes en otros lugares? No. De hecho, una curiosidad. Southwest Airlines, que es una compañía en la que se inspiró Ryanair para crear su modelo low cost, publicó hace una semanita una nota de prensa en la que decía que las compensaciones que Boeing está dando a las compañías por la no entrega del Boeing MAX las va a repartir entre sus empleados. Como podemos ver, son 2 filosofías completamente diferentes. Sin embargo, Ryanair parece que siempre está en boca de todos por una cosa o por otra, por extravagancias que tiene incluso su presidente y también por un modelo de negocio tantas veces cuestionado, también por la parte laboral, ¿no? De las quejas de sus empleados por no cumplirse determinadas condiciones, en este caso, por ejemplo, que pide la legislación española. Exactamente. Nosotros en ningún momento habíamos pedido más dinero, simplemente condiciones de trabajo bajo la legislación española. Quiero decir, nosotros no
Básicamente es esto, porque para nosotros ir al médico o pedir un préstamo o cobrar simplemente en una cuenta española era un dilema, que si teníamos que hacerlo todo a través de Irlanda. No pedíamos nada más, esto no sé qué es lo que no entendió la compañía de esta cosa. No pedíamos más dinero, pedíamos condiciones de la legislación española. ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? Pues el próximo 23 de marzo, que no sé si lo haré, serían 10 años. 10 años. ¿Y en este tiempo habías tenido un problema similar o te habías enfrentado a esta incertidumbre? La verdad que no, siempre desde el principio ha sido, la verdad que en ese sentido la compañía ha sido seria, siempre te da un puesto de trabajo, lo mantiene y nunca ha habido un problema así. De hecho, no se pueden aguantar 10 años en una compañía si no estás bien, digamos. ¿Tienes el cálculo de las personas que están afectadas por esta situación en el archipiélago? En toda Canarias serían unas 350 familias que se verían afectadas. Muchas de ellas, por ejemplo, en Tenerife, tanto él como ella, pareja, son los dos tripulantes de cabina, con familia, hijos, casa, etcétera. Y con lo que ello supone. Bueno, Sí. Marco, muchísimas gracias. Marco Rodríguez es portavoz del sindicato Uso Canarias y también tripulante de cabina de la compañía Ryanair. Mucha suerte para ti y para esas más de 300 familias que en Canarias están pasando por un momento de incertidumbre total, porque no sabemos qué va a pasar, al igual que el resto de ciudadanos, incluso nuestra clase política, nuestras administraciones, que ven peligrar pues, parte de esa conectividad que tenemos las islas con el resto del planeta. Lo dicho, gracias y muchísima suerte. Muchas gracias por este espacio y poder expresar nuestra opinión. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a seguir hablando de más asuntos de actualidad con una asociación que se llama Colectivo Sin Identidad y que está promoviendo junto a varias administraciones pues la puesta en marcha definitiva ya de la ley de niños robados. Sería la primera de nuestro país. Vamos a conocer los detalles a continuación aquí en Canarias al Día. Me acompañan ya en esta mesa varios representantes del colectivo Sin Identidad, que tiene su base aquí en Canarias y que han promovido durante los últimos años una ley de niños robados en nuestra tierra. De hecho, y esto suena muy bien, somos la única comunidad autónoma que la ha desarrollado. Esto fue en marzo de este mismo año cuando se aprobó. ¿Qué es lo que pasa? Que no suena tan bien cuando después de haberse aprobado pues no es lo que ellos esperaban, la ejecución al final de esa ley. Tengo conmigo, lo dicho, a tres de estas personas, a Andoni, a Raúl y a Angustias, que son portavoces, representantes de este colectivo Sin Identidad. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido y buenas tardes. Oye, tú me decías antes cuando estábamos en publicidad que les han dado un Ferrari con el que conducir por la carretera, pero con un problema serio, y es que Sí. las ruedas no tienen aire o tiene falta gasolina. Yo diría más que gasolina, porque eso no nos gusta la gasolina, pero sí el aire. Aquí los alicios no los podemos aprovechar. Decía esa metáfora porque es un gran coche, es una gran ley, las ruedas de ese gran coche están desinfladas y nos vemos que la ley lo tenemos, pero parece que esto nos vale de abanico para inflar las ruedas y poder caminar justo y preciso. ¿Esto qué quiero decir? A la ley esta hay que ponerle presupuesto. A eso iba, es decir, las ruedas desinfladas son las perras. Por decirlo así. Bueno, es una ley que no tiene presupuesto. Por lo tanto, sobre el papel queda muy bien, pero luego a la hora de la verdad... Sí, aunque la ley marque que los presupuestos para el 2020, es cierto que vamos a reconocer que hay crisis, pero creo que la crisis nosotros ¿Hay no crisis? lo entendemos. Hay crisis, quiero decir. Hay crisis... No te pregunto, no lo sé. Ah, vale. Buena pregunta. Nosotros entendemos que las víctimas, estamos hablando víctimas de 60, 70 años. Ya tenemos por el camino 6 muertos a raíz de esa ley. Quiero decir, muertos en estado incluso de desidia, precario, porque fueron gente en su día, los supervivientes, que fueron gente de la Casa Cuna y que, bueno, por dejación de tutela, sin familia, han estado en pensiones, y así han estado toda la vida. Y ya, por fin, hemos sacado la ley y ya, justo en el proceso de la ley, celebrando el Día Internacional, se nos muere uno solito
y nos enteramos al cabo de una semana qué pasa con este hombre, qué pasa con él. Quiero decir, son los niños invisibles y nosotros le queremos dar voz, como así lo estamos demostrando el día a día, a esta gente. Nosotros hemos hecho un convenio con el Cabildo Insular, digámosle un convenio de actuación, y entre ellos es la exclusión de las víctimas. Y en ese convenio, la exclusión, ver la discapacidad de ellos, por un lado, por el otro lado, ver la integración de cara a la vivienda y ver su alimentación. Estamos hablando de gente que son mayores. Andoni, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, dentro del colectivo Sin Identidad, tú estás llevando una parte importante que tiene mucha relación con otra ley bien conocida por todos los españoles, que es la de memoria histórica y de la que tanto se ha hablado y de la que tanto se ha debatido. ¿Qué relación tiene con la ley de la que hoy hablamos? Bueno, consideramos que los modos de represión desde el golpe, la dictadura, incluso hasta sucesivamente, subterráneamente, han estado ocurriendo casos deplorables, pues tienen que ver con modos de represión distintos, ¿no? Unos pueden ser las cunetas, como dice Raúl, y las cunas, casas cunas, hospicios y todo el tema de tráfico de menores durante ese tiempo. Entonces, el sufrimiento, aunque no seamos víctimas directas, somos víctimas indirectas de todo él. No creo que nadie esté perdido de lo que estamos hablando, pero ¿quiénes son los niños robados, Andoni? Bueno, son niños que en su día se sustrajeron de las cunas, se llevaron a hospicios, se hicieron cargo de ellos una red de casas cuna en toda España. Yo creo que había una por provincia y había autoridades muy cercanos al dictador que coordinaban todo ese trabajo sucio y asqueroso, hasta el punto de traficar con ellos y facilitar adopciones ilegales o irregulares fuera del país. ¿Qué dice la memoria histórica acerca de los niños robados en España? La memoria histórica lo que hace es reconocer de alguna manera que eso existió, puesto que en la práctica estamos viendo que se sigue silenciando de alguna manera, porque la historia que ha pasado en estos 80 años aproximadamente se ha encargado de silenciarlo, ¿no? De tratar de silenciarlo y de que exista el olvido permanente. ¿Y por qué era una necesidad que en Canarias hubiera una ley de estas características? Pues porque hemos visto por investigaciones que se han realizado, hay una gran documentación recopilada, que Canarias era como el portaaviones de ese tráfico y de esa esquilmación de menores. Es decir, que había un volumen importante de niños robados en Canarias. Yo creo que se puede decir que había más de la mitad de lo que había en toda la península, en todo el país. Eso no lo sabía, ¿eh? Sí. Elena, Angustia, te quería preguntar, porque ustedes han participado muy activamente en la tramitación de toda esta ley, la han promovido, han sido parte de ella. ¿Cómo ha sido todo ese camino hasta llegar a marzo del 2019? Sí, y primero me gustaría aclarar que nos llamamos el colectivo Sin Identidad, porque a diferencia de otras asociaciones de bebés robados y demás, han sido bebés, niños y adolescentes. O sea, ha afectado a un abanico que no cabe la palabra bebé. Y como decía Andoni, en Canarias, se lleva la palma, o sea, por su situación geográfica. En la época en la que se produjo, cuando se acababa la Segunda Guerra Mundial o ya a finales de la misma, pasaban por Canarias y bueno, los niños canarios que hay en América Latina, sin palabras. ¿Hay un cálculo de cuántas personas se vieron afectadas durante todos esos años de dictadura? Hay un cálculo, hemos hecho cálculos, pero estamos esperando que se haga un estudio con carácter científico con un convenio con la universidad para hacerlo seriamente y justificar cuántos, dónde han ido a parar esos niños. Te decía que cómo ha sido ese camino hasta llegar a la ley. Pues a base de subir muchas escaleras, ascensores y bajarlos. O sea, reuniones con todos los grupos políticos, recabando el apoyo de diferentes organizaciones y insistiendo con todos los grupos hasta que comprendieran que la memoria histórica, la ley de memoria histórica que existía, no cubría
las necesidades que nosotros estábamos planteando. Nosotros tienen que tener en cuenta que hace esto de 70 u 80 años y son personas que están buscando de dónde vienen, quiénes son, qué les pasó a ellos y que necesitan una tutela sanitaria, económica, una protección, porque perdón, salían de la casa cuna que pertenecía al Cabildo y realmente hubo una dejación de funciones por parte del Cabildo, que ahora parece que a base de convenio pues esto se va a arreglar. Lo que pasa es que va muy lento. Se han conseguido, la ley es buena. Ya lo dijo Raúl al principio, yo creo que es una de las... Sí, es un Ferrari. Pero llegamos al gran problema. Si no se financia, se queda en papel mojado. Entonces, tenemos proyectos de negociaciones con la universidad para un carácter científico. El Cabildo tiene que dar cobertura a sus necesidades. Los ayuntamientos correspondientes son personas que necesitan una ayuda sanitaria, económica, lo dijo Raúl, hasta de psicólogo. Todos esos planteamientos hay que cumplirlos. Y el problema básico está en que si no se aportan las cantidades de dinero suficientes, pues la ley no avanza. A nivel político, ¿quién les escuchó en el momento previo a la aprobación? Si quieres te puedo aportar vamos a ver, el recorrido que hicimos para que se pudiera entender el tema de los niños robados nace precisamente del colectivo en Tenerife, tanto en Las Palmas, y nos planteamos primero lo que es una PNL. En la PNL, antes de llegar a la PNL, las víctimas ya se estaban reuniendo en la sombra y se encontraba con datos falsificados, no se correspondían los encuentros de familia, banco de datos, esto en Madrid, incluso aquí. Y organizamos lo que es en Madrid, lo que es Asociaciones 24, que eran todas las asociaciones que hubieran en Madrid, lo agrupamos desde la dirección de Canarias. Vimos la necesidad, que es necesario ya que se nos escuche desde ese punto de vista. Pues lo primero que hicimos es sacar una PNL, que es una proposición no de ley. Ahí argumentamos con la herramienta, con todos los grupos, sin revisionismo de la lucha, de lo que podía ser la dictadura. Pues vamos, son personas que requieren de su identidad, quieren su verdad, nada más que eso. Desde ahí fueron sensibles con las víctimas, empatizando todos los procesos durante meses. No hacía falta la voz de las víctimas, que era, creo que el espíritu de las víctimas fue lo que caló a los políticos. Nos olvidamos de las trincheras ideológicas. Fuimos como personas con necesidades. Y es un deber moral, ya no político, un deber moral de las personas a tener esa verdad. Bien, a partir de ahí se produce la PNL y fuimos al Cabildo y sacamos también otra PNL, pero el Cabildo no hace leyes, sino insta, y el Cabildo apoya también. A partir de ahí empezamos ya a trabajar en Las Palmas, al Cabildo de Las Palmas también llevándoles proyectos de este tipo, ya con el grupo de allá y el colectivo aquí. Y luego a partir de ahí a la Comunidad Europea. Hay declaraciones que este caso, España tenía que hacer la tarea, contundente. Y las víctimas en Canarias quizá era la más contundente, muy evidenciados los problemas del robo de niños. Bien, pues hacen eco todos los políticos, estamos hablando PP, todos los que estuvieron anteriormente, y hemos creado desde ese punto que para mí es una gran maravilla, que ojalá funcionemos así, desde la cordura, desde el consenso, la aprobación de esa ley. Una ley, ¿qué es lo que necesitaba cada víctima? ¿Qué es lo que quería cada víctima? Y eso se traducía en muchas reuniones, incluso visibilidad bajo conferencia en la universidad. Hemos traído doctores. Entonces, si alguien quiere entrar, para que no... Yo recuerdo, sí, Angustia. Perdona, yo recuerdo cuando estaba la ley hecha, pero falta de aprobación. Entonces, si esperábamos a que se acabara la legislatura,
esa ley otra vez empezar de nuevo, y entonces pues instamos que se tramitara por vía de urgencia para que los plazos dieran tiempo. Y entonces nos reunimos en la sala no sé qué, no me acuerdo del nombre. En el Parlamento. Sí, en el Parlamento, y estaban todos los grupos políticos. Yo me emocioné. No los voy a nombrar a todos. Por las intervenciones. Todos los que estaban tenían un mismo suspiro de es justo lo que estamos haciendo, y accedieron a ¿Había una tramitarla. sensibilidad política? Sí, total y absoluta, de todos los grupos. Sin embargo, se aprueba la ley, ha habido un cambio de gobierno, las cosas han cambiado en algo, han visto que se hayan movido para finalmente dar forma a eso que en papel queda tan bien. Bueno, de momento creo que estamos en una situación un poco estancados. Estamos estancados porque realmente todavía no tenemos cantidades, la financiación necesaria para los diferentes proyectos. Pero sí, hemos estado en contacto con el IAS, también en contacto con la consejería, con el Cabildo. También a finales de este mes hay una reunión con la universidad para llevar a la investigación que sea con carácter científico, que ahí tenemos una pequeña dificultad, que es que no tienen profesores o titulados expertos en la materia, pero que eso no es ningún problema porque nosotros sí los tenemos. Nosotros tenemos un doctor en sociología, un experto, Miguel Ángel Bello, en archivos, y bueno, que nosotros tenemos los datos para facilitarle la investigación. Que dentro del colectivo, estos 4 profesores, desde Luana a Studer, a Aarón, a Bello y a Francisco de Tena, como coordinador de un proyecto, y creo que un proyecto científico, incluso como materia universitaria, porque eso fue un proyecto, un trabajo de campo, y ahora el proyecto ya se basa en el estudio científico transversal para estudiar el universo y bajar y después ya indicar el volumen, porque Canarias, nos llevamos la sorpresa, Canarias no tiene estadística de los niños muertos. Es curioso, nos llama la atención. No, se ha ocultado. Entonces, desde ahí entramos con la universidad, con un proyecto a partes iguales. Queremos que las víctimas sean las protagonistas. El libro lo escribimos cuando sea necesario. Para eso están los libros de texto. Y ahí sí vamos a meter ese en el libro de texto, que bien lo marca la ley, de una forma comprendible para los muchachos, para que esto no se repita. Bien, nosotros no vamos a jugar ni vamos a estar en contra de nadie, que no se entiende. La ley, es cierto que ahora han aterrizado, ha habido cambios políticos, la voluntad existe, la toma de contacto con todos los directores que se le ha pedido, incluso quien va a llevar la parte de la ley va a ser la parte de Presidencia de Justicia, Vicepresidencia de Justicia, y ahí pues ya tenemos que ya hablar de esto. Estamos hablando de una ley que pretende desarrollar medidas de búsqueda concretas de niños robados. Yo creo que el escollo que primero que tenemos que saltar es que permitan el acceso de las diferentes instituciones, dígase los cabildos, los ayuntamientos y donde están los registros, y también de la Iglesia, porque es fundamental. O sea, la Iglesia tuvo ahí un papel, yo creo que el papel más grande. El papel más grande fue detentado por la Iglesia. Y hasta que la Iglesia no permita el acceso libre libre no, o sea, de las personas afectadas, que son los representantes, hasta que no se permita el acceso a esos archivos, vamos a tener las manos atadas. Andoni, tú perteneces a una parte de todo esto que se llama memoria viva. ¿Qué es la memoria viva? Sí, precisamente se basa en los relatos que tenemos todavía en audición, es decir, las personas vivas que son víctimas de esas masacres de menores. Como decía Raúl, hoy están entre 60 y 70 años de edad y están desapareciendo, pero por motivo de la precariedad en la que han vivido, porque han vivido con muchas carencias, incluso no solo de el arrope familiar que les ha faltado, sino de todo tipo social, ¿no? De abandono y de marginación.
Entonces, la responsabilidad es del Estado, la responsabilidad principal es del Estado y de los mecanismos institucionales que tienen que ponerse al servicio de estas personas como de cualquier otro colectivo de discriminación, ¿no? Cuando Angustias hablaba del papel de la Iglesia, tú asentías. Claro. Asiento porque la Iglesia hoy es la única que conserva un archivo completo de todo esto. El franquismo se ha encargado metió la pata al hacer copias para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo de su entorno, incluida la Iglesia. Pío XII pactó con Franco esa custodia y se llevó una copia, que es la que pensamos que está intacta. El resto de copias, pues entre diputaciones, Falange, etcétera, y el propio franquismo, creo que han ido destruyendo lo que han podido, ¿no? Porque les hemos dejado destruirlo, lógicamente, en democracia. Decías que estás en plena audición entiendo, los testimonios de esas personas que vivieron una realidad, las más jóvenes en torno a 60 años. ¿Qué te cuentan? Pues es penoso porque verles llorar mientras te quieren contar su historia sobrecoge. Hoy en un país que se dice democrático, sobrecoge porque estamos bajo la tutela de una democracia que hereda un heredero franquista, llamémoslo así, ¿no? La estirpe borbónica, lo digo claramente, procede de ese pacto con el franquismo claudicante por muerte en la cuna, en la cama. Angustia. Sí. Cuando Raúl mencionaba que realmente esta ley salió por el espíritu del colectivo, es que tiene toda la razón del mundo. Cuando se reúnen y empiezan a decir, ¿te acuerdas de Sor no sé qué? O cuando íbamos a... Y dice, sí. Entonces lo ves cómo van recordando. Eso me une a mí, que no estuve. O sea, imagínate si une a los que lo vivieron. O sea, se forma algo compacto que casi llega a ser tangible, la unidad que hay entre ellos. O sea, es un colectivo que no lo tira al suelo, vamos, ni el Santo Padre. Raúl, ustedes están aquí porque se ha desarrollado una ley a la que no se le han puesto las ruedas adecuadas, como decíamos al principio, y ustedes están denunciando públicamente que esto tiene que cambiar. ¿Qué es lo que piden? Sí, yo ahora te digo, yo diría, en plena crisis no hagas mudanza. Y parece que estamos haciendo una mudanza de la ley. Objetivamente, el colectivo de Las Palmas, varias víctimas fueron al Vaticano hace 2 semanas por iniciativa propia de otros colectivos. Se le llevó una de las cosas del protocolo que nosotros pretendemos, que la ley no recoge, que es la Iglesia, y decimos que con la Iglesia hemos topado, pues se le pidió al Papa, se le pidió precisamente un protocolo de actuación con respecto a los archivos. Para que la gente entienda, los archivos de la Iglesia son archivos privados, no son públicos. Esos archivos pertenecen a cada titular que hemos recibido el bautizo, la confirmación, el casorio. No le da derecho a la Iglesia poner la ley de protección de datos, que nos ha ocurrido hablando nosotros con el obispo, a decir, no te lo doy hasta que pase 100 años. Y entonces, ese lenguaje. En Canarias, el Papa vio una realidad con un espíritu, la verdad, muy tal, y desde el punto de vista, digámosle, internacional, fue un acto por parte nuestra muy simbólico, muy, no que vaya a resolver problemas, porque la verdad que nos encontramos con la Iglesia, pero sí también decir aquí, hombre, si estamos dando pasos y aquí no nos escuchan, oye, invitamos un día a tener una conversación con la Iglesia y nosotros, y hablamos de las necesidades, no pedimos más otra cosa
que es el dichoso bautizo. ¿Y por qué el bautizo? Porque el bautizo, antiguamente, antes de registrarlo, decimos, es que el juez robaba, el funcionario robaba. No, señor, estaba muy regulado. Y la trama lo tenía muy bien organizada. Y la iglesia, pues colaboraba, claro que colaboraba. ¿Y hasta qué punto colaboraba? Que era cambiar de cambiarle los apellidos en un bautizo. Pero no hay una decimos- pieza clave en todo esto, que es el papel de la iglesia. Y el papel es entrada en los archivos de las víctimas. Nosotros no damos nombre de las víctimas, encriptamos siempre los nombres, tanto a la parte archivística, a donde vamos a buscar, y fulano no tiene por qué saber ni siquiera el archivero quién es ese fulano. Quiero decir, esa víctima, perdona por la expresión mal dicha, pero con esto lo que te quiero decir, pedir un bautizo, negarle, como a una señora se le negó la muerte de su hijo, que hemos ido una semana hablando con el cura. Mire, denle el bautizo a la señora, que tiene el derecho de tener su papel del niño que usted le dio la misa. No se puede dar ese papel, es privado. ¿A dónde hemos llegado? Les hago Pero una vamos, pregunta no lo hago. a los tres, porque casi nos quedamos sin tiempo. 6 meses después de aprobarse esa ley, vienen a Mírame Televisión. ¿Cuál es la intención que están pidiendo? Agradecerle, le voy a decir lo que nosotros ganamos con ustedes, y esto hay que decirlo. Si recuerdan, en esa ley, cuando fuimos por ustedes convocados para decir cómo va esa ley, la verdad que el papel del medio de ustedes, y esto hay que decirlo, se reunieron con todos los políticos previo antes de aprobarse la ley, y todos dijeron que sí, y ustedes lo sacaron en televisión públicamente. Eso fue un factor muy importante, porque los políticos se retrataron ahí. Había empuje, y esto hay que agradecerlo. Eso fue un trabajo de nuestro compañero No, Saúl no, Hernández. y yo quiero agradecer esto porque creo que fue pues esa parte sincera y eficaz, sin atacar a nadie, todo lo contrario, sino esto es lo que hay. Estamos con los brazos abiertos, claro que sí. Y a partir de aquí estamos empujando la ley, ya tenemos las entrevistas con la universidad, con directores, y empezamos a que se vaya actuando. Aquí dice que todas las administraciones tienen el derecho ya. Lo tiene ayuntamiento, lo tiene cabildo, este tocho lo tiene todos ellos. Nadie puede ser, ante una ley, ser omiso y decir, no respondo. Oiga, básese en la ley. Le hago la misma pregunta, se las traslado a ustedes dos, porque están hoy aquí. Angustia. Yo creo que es interesante que los medios de comunicación pongan voz al colectivo sin identidad, que la gente sepa y tenga conciencia de que hay un colectivo en una situación desesperada, que lleva mucho tiempo esperando soluciones que no llegan, y que ya es hora. Ahora decimos, la ley está aprobada, estamos pendientes de presupuestos y de inflar las ruedas, y yo pido desde aquí, por favor, a inflar las ruedas para que el Ferrari corra. Andoni. Solo, bueno, aparte de corroborar todo lo que se ha dicho, estoy de acuerdo en todo, por supuesto, pues que tenemos que marcar la tinta en que buscamos verdad en nombre de las víctimas. Buscamos esa verdad que se oculta, y no estamos pidiendo que pasen al banquillo los responsables, porque posiblemente no existan, pero sí que el Estado haga un reconocimiento de esa realidad y zanje de una vez por todas esta lacra que supuso la represión en todos sus modos, desde el golpe militar. Bueno, Mira, Andoni, Angustia, se me Raúl, olvida muy breve. Un detalle. Nosotros decimos que la ley víctima hay también en España. Niños canarios hay en España, en México, Venezuela, hay. Estamos ahora detrás, independiente de esta ley, la ley marca que el gobierno insta al Estado español a que haya una ley. Con ese proceso. Nosotros estamos para que salga una ley orgánica, lo mínimo. ¿Cómo vamos a hacer la ley orgánica? Como lo estamos haciendo en Canarias. Víctimas con la sensibilidad, con el espíritu con que se caracterizan, y a partir de ahí vamos a lograr que Canarias sea el motor, y con la rueda inflada, a que salga la ley
salga la ley de la ley nacional. Bueno, pues, democrática integral. yo creo que con esta metáfora ustedes han entendido bien un problema, decía Andoni, que lo único que buscan es la verdad, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Así que al Colectivo Sin Identidad, gracias por venir, por estar este ratito con nosotros, Muchas gracias por invitarme. charlando, mucha suerte y éxitos en lo que pasa en Canarias y también a nivel nacional, porque ustedes tienen ganas de llevarse este orgullo, ¿no?, también al resto del El orgullo territorio. para todos, Y que haya, lo damos para todo. y que haya presupuesto, ¿no?, que al final es lo importante para que esta ley funcione. Lo dicho, gracias Angustias, Raúl, Andoni. Nosotros una pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de una cita importante del próximo día 27 de septiembre. Estamos todos llamados a la huelga contra el clima. Eso será en unos minutos. La tenemos todos los días, pero también el próximo 27 de septiembre les hablo de un compromiso con el medio ambiente, con el clima y al final con nuestra sociedad y con nosotros mismos, porque el próximo día 27, que será el último viernes de este mes de septiembre, pues va a tener lugar una convocatoria a nivel mundial para que todos salgamos a la calle y protestemos por lo que está pasando con nuestro entorno, lo que estamos haciendo al final con el medio ambiente, por la sociedad en la que estamos viviendo. Por eso hemos invitado a Elena Martín. Ella es portavoz del Movimiento Canario por la Emergencia Climática, que es un movimiento que engloba, fíjense, más de 100 colectivos solo en la isla de Tenerife y que están haciendo esa convocatoria, al igual que otras muchas asociaciones y organizaciones a lo largo y ancho de nuestro planeta, para que el 27 paremos por el clima. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, el día 27, lo dicho, tenemos una cita importante que ustedes están ya preparando, estamos calentando motores, porque sin duda nos la jugamos. Sí, nos la jugamos, como nos jugamos pues todo el planeta hace ya 30 años, en la Cumbre de la Tierra, donde participé, que estamos planteando los mismos objetivos que nos planteamos ahora. Me acuerdo que el secretario general de la ONU entonces estaba diciendo que las próximas generaciones nos juzgarían muy duro por las cosas que no íbamos a hacer, y efectivamente ahora la Juventud por el Clima nos está recordando lo que no hemos hecho. O sea, que hace 30 años alguien decía que las futuras generaciones estarían en desacuerdo, ¿no?, con lo que se ha hecho hasta ahora, y efectivamente así ha sido, se ha cumplido el pronóstico, es decir, las cosas han ido a peor, ¿no? Sí, yo he vivido toda mi vida pues siendo testigo, ¿no?, de la no acción, de un desarrollismo absurdo. Hace 30 años, por ejemplo, pues el cartón se consideraba un lujo. Me acuerdo que nos poníamos delante de los supermercados diciendo que se usaran menos cartones, y ahora es que no se valora lo físico. Vivimos como en una realidad virtual, que es como nos han querido vender que vivamos, ¿no? ¿En qué estamos fallando? Pues estamos fallando que nos estamos dejando manipular por una psicología de masas orquestada desde pues, psicólogos de masa, no voy a decir Estados Unidos, pero sí de muchas multinacionales que lo que pretenden es que sigamos de espaldas a la realidad, de espaldas a lo físico, a que no nos interese el mundo material, ¿no? O sea, de dónde comemos, y que nuestra comida sea una etiqueta de supermercado. Eso es lo que estamos vendiendo a las nuevas generaciones, ¿no?, que vivimos en un mundo en el aire y que no tenemos contacto ninguno con la naturaleza. ¿Y cómo se cambia esa percepción de sociedad? Porque es la que conocemos, es la que hemos vivido, y donde hay que poner de acuerdo a miles de millones de habitantes en todo el planeta. Bueno, observando mucho, ¿no? O sea, he estado observando toda mi vida qué es lo que realmente pasa, y pienso que cada persona puede tener distintas maneras de sensibilizarse con la naturaleza. No solo es como en mi caso, que estuve un año cultivando la tierra cuando era muy jovencita. Hay muchas maneras, puede llegar hasta por un vídeo, ¿no? Hoy mismo conocí a una chica que llevaba 2 años sin consumir plástico. Y ella era ¿Cómo lo hace? Pues ella era realizadora de televisión, o sea, y lo hacía pues a través de un vídeo que vio,
Y bueno, es soltera, claro, se puede mover a distintos sitios y lo logra. Cosa complicada porque si vas al supermercado, bueno, entiendo yo que visitará poco el supermercado, ¿no? Sí, pero eso es un caso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos, soy madre soltera y visito mucho los supermercados, pero bueno, tengo conciencia, ¿no? de todo lo que está pasando. Y yo me revuelvo cuando tengo que reciclar, por ejemplo, los Tetra Brick no se reciclan. Hay una empresa sueca precisamente que los produce a nivel mundial y se dice en cada envase que es retornable. En cambio, solamente hay una empresa en todo el mundo que los está usando para hacer tejados de casa. No se reciclan, se gestionan, pero ahí están los mares del tamaño de Francia en los océanos, con Tetra Brick flotando, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de cambiar las cosas o quién tiene más capacidad? Sí. ¿El poder político, las grandes empresas, las multinacionales o nosotros como individuos? Por supuesto, nosotros como individuos, pero no como individuos, sino como especie. Nosotros somos una especie animal más, que somos gregarios, y no solo tenemos la percepción lineal, ¿no?, que nos han vendido, sino tenemos una percepción global que podemos desarrollar y una empatía, ¿no?, de ponernos en el lugar de otras personas y que no solo sea una responsabilidad propia, ¿no? Como las grandes multinacionales, pues parece que son sociedades que no tienen responsabilidad, o sea, sociedades anónimas, sin nombre, sociedades limitadas, sin responsabilidad, pero en cambio la responsabilidad tiene que ser individual y no es así. La responsabilidad es de nosotros como especie que sentimos, ¿no? Entonces pienso que las grandes masas de consumidores podemos hacer mucho. Esta es una huelga de consumo, más que nada, porque lo que queremos transmitir es que si los consumidores dejan de consumir lo que las multinacionales quieren vendernos, pues pueden tener un problema, ¿no? Aunque 8 personas tengan el capital del 50% del planeta. O sea, hemos llegado a esos niveles, ¿no? Pero bueno, nosotros como consumidores también tenemos mucho que decir, mucho que hacer, sobre todo si nos damos cuenta. Solo no cargarnos nosotros con la responsabilidad ajena, ¿no? Porque un ciclista no puede estar, por ejemplo, respirando el CO2 de un montón de gente, ¿no? No es justo. Ni nosotros tenemos que estar ahí, ay, pues ahora pues me voy a hacer verde. No. O sea, esto es una cuestión colectiva. Entonces, lo primero es ser consciente. Y a partir de ahí, pues ya dejamos de consumir tanto, reciclamos ropa, por ejemplo, nos comunicamos mucho más con las personas, creamos más comunidades. Está la economía alternativa que ya está creada, economía solidaria, hay muchas maneras, ¿no? Pero no desde gestores políticos, o nosotros como gestores, sino más bien nosotros como redes, ¿no? como gente que somos capaces de conectar, ¿no? Yo no sé, a ti no creo que te pase, porque seguramente tendrás otra percepción de las cosas, pero yo últimamente he sentido hasta cierto agobio de decir, Dios mío, todo lo que está pasando a nuestro entorno y no sé cómo cambiarlo, no sé cómo actuar, por dónde empezar a cambiar las cosas para poner mi granito de arena en que esto se solucione, porque además nos consideramos tan insignificantes, ¿no?, en el conjunto del planeta, que parece que lo que nosotros hagamos no va a tener ninguna repercusión, ¿no?, que esto depende más de las decisiones de otros. Yo no te sé responder, te respondo por mi caso, ¿no? En mi caso, pues yo estudiaba en la universidad, era muy responsable, me gustaba mucho la filosofía, estaba en un grupo de teatro. Y mi caso fue pues que yo era hacia danza y una noche me atacaron. Entonces empecé a sentir la necesidad de tener un coche, pero yo no quería entrar en el sistema del petróleo y tal. Entonces me planteé tener un coche alternativo. Pero bueno, después de eso ya una amiga me invitó a una comuna y para mí fue una manera de relacionarme diferente, ¿no? O sea, yo entendía que el paisaje, por ejemplo, yo estudiaba Bellas Artes, que el paisaje es un derecho, ¿no? Si una mujer puede estar sola en un mirador por la noche para sentir el paisaje, o yo escribo poesía, pues es un derecho, ¿no?, que tenemos a vivir de manera libre, ¿no?, con nuestro entorno. Y yo cuando vivía en comunidad, pues por supuesto podía estar por la noche libre, ¿no?, sin ningún individuo que me atacara. Entonces,
esa fue mi manera de sentir la naturaleza como un elemento de equilibrio, ¿no? De sus propios ritmos, mucho más despacios, mucho más suaves, ¿no? La manera de relacionarse, sobre todo las personas. No, pienso que empieza por ahí, por abrir un poco la percepción global y ser un poquito menos egoísta, ¿no? Y menos vago. Sí, no en plan moral, no en plan cargas morales, sino intentar ser más feliz. Con eso empieza todo. Hay una palabra que yo creo que es clave en todo esto, si estamos a tiempo de solucionar algo, y es educación, ¿no? Sí, es muy clave, porque los niños son los que nos pueden enseñar a los adultos. Y de hecho nos están enseñando, ¿no? La Juventud por el Clima pues nace de la adolescencia, ¿no? Porque ellos no están todavía inmersos en el sistema capitalista, entonces pueden entender cómo funcionan las cosas sin ese sesgo, ¿no? de la economía del capital. Entonces tenemos que abrir, incluso la UNESCO ha dicho que las asignaturas ahora más importantes son las relacionales, las que son de percepción global, ¿no? Y las lineales, ¿no? Las matemáticas, la lengua, todo eso que nos enseña toda una cosa detrás de la otra no nos han llevado a buen puerto, ¿no? Entonces pienso que en todas las escuelas tiene que haber huertos escolares y tenemos que enseñar a los niños a ser un poquito más libres, no meterlos en aulas y enseñarlos a obedecer, porque no van a responder a los verdaderos problemas que están pasando en la humanidad, como ya ha dicho el director general de UNESCO. Yo sinceramente creo que el problema es que no estamos dispuestos o no tenemos ganas de hacer ningún esfuerzo para vivir de otra manera, que así estamos cómodos y que el tiempo lo cura todo, ¿no? Esto es como, bueno, que vaya pasando el tiempo y esto que se lo coman otros, ¿no? Sí. Que yo con lo que me queda de vida no creo que viva para ver ese punto de no retorno que además se ha fijado leyendo esto en estos días en el año 2035, ¿no? Lo llaman como el año de no retorno, cuando si no cambiamos las cosas antes de esa fecha es posible que ya no estemos a tiempo de parar este cambio, ¿no? Bueno, yo de esto no quiero hablar porque me afecta bastante. En realidad sí nos estamos enfrentando a algo bastante serio. Bueno, la ciencia dice que es una nueva glaciación, que estamos en la 6ª extinción de especies y yo pues por haberme pasado 30 años viendo cómo en vez de frenar un poco las emisiones pues se han multiplicado exponencialmente, pues por mucho que hagamos no creo yo que lleguemos a frenar, aunque sea detener, ya no dejar de emitir, como dicen, o sea, como que el 40% de emisiones dentro de 12 años, eso es totalmente imposible. Hombre, quizás puede ser imposible en países que conocemos como del primer mundo, en países desarrollados que todavía tienen una capacidad de reacción, pero en otros países de África o de Asia que todavía están en un limbo, ¿no? de desarrollo, entiendo que es mucho más complicado concienciar sobre esto, ¿no? Sí, de todos modos sí que hay algo esperanzador, ¿no? De color verde, que es volver otra vez a la tierra, pero no en plan dejar todo, sino pues aunque sea la comida, que es la única solución, volver a la era preindustrial, o sea, lo mismo que hacen nuestros abuelos, tampoco estamos tan lejos, o sea, cuando estudiamos cualquier tipo de estudio ambiental llegamos a la misma conclusión, o sea, simplemente hay que decrecer, hay que volver a las prácticas de nuestros abuelos, que si tenía el 40% de la comida de la Unión Europea se tira, o sea, lo primero es reducir. Entonces, pues nuestros abuelos, si sobraba algo de la comida, pues se le echaba a la gallina, esas cositas tan simples, tan sencillas, son las verdaderas soluciones al problema climático, que es pues la emigración del campo a la ciudad. Tiene que producirse un retorno, ¿no? a las prácticas antiguas de tener cada uno su huerta, porque no nos podemos comer un ajo que se produce en Chile y que produce una huella de carbono impresionante. Las leyes del clima están para eso, están para que seamos cada vez más conscientes. La ley del clima, la futura ley del clima, consiste en un comercio de carbono, que es una calculadora que ya existe en el Ministerio de Transición Ecológica, que calcula la huella de cualquier producto o cualquier servicio.
Y entonces una vez tenida la huella, ya se registra, ya tienes tu huella, y entonces tú tienes que compensar con sumideros de carbono, que no son otra cosa sino árboles, esa huella. Y el propio ministerio tiene su calculadora de cuántos árboles tienes que plantar, de qué especie, en qué superficie, para tú compensar tu huella. Claro, imagínate que compres 5 ajos, la cosa se complica, ¿no? Pues por 5 ajos que coges, a lo mejor tienes que plantar 20. Claro, pues son cosas que al final dices, bueno, pero si yo en mi huerta puedo plantar un ajo y consumirlo, ¿por qué lo traigo de Chile, no? Al final parece que hemos perdido hasta la razón, ¿no?, de las cosas, la capacidad de razonar. Bueno, el día 27 de septiembre tenemos una cita, va a ser a nivel mundial, también tiene su repercusión en Canarias. ¿Cómo podemos participar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos sumamos? Elena. Sí, se trata de... No tienen por qué estar siguiendo a la calle, no se trata de confrontamiento, se trata de conciencia. Igual como se hizo la huelga de consumo, se hizo el 8 de marzo para las mujeres, ¿no?, para darle valor a esos trabajos no remunerados, pues esto también es una huelga de consumo. O sea, se trata de que ese día no compremos, intentar que ese día no compremos, simplemente pensando en las nuevas generaciones, nada más, en el mensaje que nos están dando las nuevas generaciones, que dicen, pero ¿yo para qué estudio? Si, vamos a ver, las matemáticas, ¿yo para qué estudio un logaritmo neperiano si resulta que 8 personas tienen el 50% del capital del planeta? Aquí, o sea, ¿qué lógica estamos siguiendo, no? Entonces, pues tratar de que ese día, de forma simbólica, no consumamos, porque también esto es un mercado, ¿no? Y si el mercado se revela, pues puede ser que esas personas, pues aunque sea, dejen de usar envases que no se pueden reciclar de ninguna manera, volvamos al vidrio, pues volvamos al consumo. Vamos, eso es imposible, pero... Por ejemplo, los centros comerciales se planificaron para que fuéramos en coche. Estamos en plena semana de la movilidad europea, empezó ayer y termina el domingo, que es el día sin coche. Entonces, pues tenemos que plantearnos que todo esto ha sido una estrategia de marketing para que usemos nuestro coche. O sea, estamos caminando, arrastrándonos con elefantes simbólicos, porque un coche pesa 2 toneladas. Entonces, pues un poco replantear que los centros comerciales están hechos para que sigamos este modelo depredador. Bueno, pues Elena Martínez, portavoz del Movimiento Canario por la Emergencia Climática, que son parte de la organización que está, bueno, pues calentando los motores para ese parón al que todos estamos invitados y llamados y casi que obligados el próximo 27 de septiembre. Elena, muchísimas gracias. Vale, un motor eléctrico si quieres, que son los únicos que nos dejan vender. Bueno, pues con este vídeo hacemos ese llamamiento a parar el próximo 27 de septiembre por el clima, por nuestro entorno y, como les decía al principio, por nosotros mismos. Con la colaboración de Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Y hoy nos despedimos con buena música, la de la cantante brasileña Amanda, una artista que reside en Estados Unidos, pero que llegará muy pronto a España y concretamente a Canarias. Se trata de una de las artistas dance más seguidas de todo el planeta y que hoy presentamos su videoclip. Ahí están viendo imágenes de esa producción en la que participa Mírame Canarias y que es idea del productor brasileño Adriano Lledo. Forma parte también de la canción promocional de la fiesta Rio Brazilian Party, que se está celebrando en ciudades de toda Europa y que es una producción en la que también participa Mírame Televisión Canarias, una fiesta que está siendo un éxito en todo el mundo y por la que les damos las felicidades tanto a Adriano Lledo como a Amanda, esta artista brasileña que está arrasando en todo el mundo y que pronto podremos ver, por suerte, en Canarias. A ambos un fuerte abrazo y a ustedes buenas noches.
See, I'll leave you behind. My heart belongs to you.